Hola de nuevo. Refrescante, espero que este agosto estéis pasándolo bien y descansando y con tranquilidad. Bien, ya hemos visto dos aspectos, dos cosas para hacernos reflexionar un poco y seguimos con la carta a los Gálatas, una carta fresca, una carta que es muy líneas generales, como Romanos, pero Romanos es teológicamente densa. Gálatas es teológicamente fresca, porque toca los temas de una manera muy viva, muy real. Recordamos el problema que tenían por que estaban pasándose a un evangelio diferente del que Pablo había predicado, como Pablo confirma a través de su visita a Jerusalén con Pedro, Santiago y Juan, aquellos que eran considerados pilares de la Iglesia, y vemos cómo entonces sigue el desarrollo. Y dice precisamente en el capítulo 3, como diríamos, como si Pablo estuviera admirado, estuviera sorprendido, dice, Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Gálatas estúpidos, ¿quién os embrujó? La palabra es tremenda, ¿quién os fascinó? Traducen otros. En el fondo es la palabra embrujar, es decir, ¿quién os engañó con artes mágicas y perversas para no seguir el verdadero evangelio? Dice, ¿quién os embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante vuestros propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero saber que me contestéis a esta pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por obedecer a la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje, en el Evangelio que oísteis? De verdad, es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando dice estúpidos, es como si le dijera a los Gálatas, tenéis que usar el sentido común para analizar ahora esos evangelios, esas enseñanzas que os están intentando inculcar. Sobre todo los judaizantes, es decir, aquellos que consideran que no pueden ser salvos si no se circuncidan y si no guardan rectamente. Es decir, si aún están sometidos a la ley del Antiguo Testamento. Si los Gálatas hubieran usado, por lo menos, de su sentido común, no les habría sucedido lo que ahora Pablo está denunciando y lamenta. Por lo visto habían sido fascinados, embrujados y se les nubló el pensar. ¿Qué duda cabe que el reproche de Pablo va incluida también la disculpa? ¿Y quién dice que yo no os he predicado el Evangelio? Por eso Pablo está tan enfadado cuando dice, Gálatas estúpidos. Jesucristo fue presentado ante ellos como crucificado, es decir, como el único medio de salvación. Y esa imagen no podía dejar al lugar a dudas acerca de dónde está realmente la salvación del ser humano. De la cruz de Cristo le salvó el apóstol y también de la justificación por la fe en el crucificado. Pero además con un detalle. No somos declarados justos por la fe misma. La fe es ese canal, ese camino que hay y que existe gracias y abierto por la cruz de Cristo entre la gracia de Dios y nosotros.
Quien salva realmente, y eso hemos de tenerlo muy claro, hermanos y hermanas, quien salva es Jesús, no la fe. Pero la fe es el medio por la cual nosotros recibimos la salvación gratuita que hemos y tenemos a nuestro alcance por la cruz de Cristo. Por eso, el hecho de que los gálatas olvidaran eso y tratasen de compaginarlo ahora con el cumplimiento de la ley, solo puede ser porque algo los ha engañado. Y ojo, no estoy diciendo que no tiene importancia la ley. El creyente verdadero, el creyente auténtico, cumple y vive la voluntad de Dios expresada en la ley porque es salvo, no para salvarse, que es lo que los judaizantes intentaban decir. Ellos, por su parte, tenían que haberse mantenido en la enseñanza recibida y jamás hubieran caído en la insensatez, en la estupidez de pretender unir la ley con la fe, uno con otro, cara a la salvación. Entonces el dilema, que ahora os lo planteo, es la justificación solo por la fe o solo por las obras. Ese es el doble camino. Y no vale decir, juntitas las dos. No, porque si somos salvos por la fe. Ahora, Santiago también dice algo impresionante e importante. Una fe que no se muestra, que no se vive, que no se plasma en la vida, es una fe muerta. Y cuando digo se plasma en la vida, no me refiero, yo ya voy los domingos a la iglesia, hoy yo ya hago esto, hoy yo ya hago lo otro. No, esa fe es lo que después va a decir Pablo, produce el fruto del Espíritu. Una fe sin obras, lo dice más adelante Pablo, una fe sin obras es una fe muerta. Pero el Espíritu produce en nosotros obras, acciones que se basan únicamente en el amor al prójimo. Reflexionemos. Otro tema de reflexión. Cuando me acerco a Dios, lo hago por fe, confiando y pensando siempre en la obra de Cristo, en su amor y su entrega que le llevó a la cruz, o lo hago pensando en mis propios méritos, en mis propias acciones, en lo bueno que soy, por decirlo de una manera, y porque el Señor necesariamente me va a recompensar por lo bueno que soy. No, hermanos, piensa, ¿eres salvo por la fe o por las obras? Y si dices que eres salvo por las obras, estás en perdición. Y si dices que eres salvo por la fe, estás en salvación, pero que esa fe sea una fe viva y que dé su fruto constante de entrega a la voluntad de Dios. Hasta el próximo sábado, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga y seguir disfrutando del mes de agosto, los que podéis.